¿Qué tal, mi gente de Chingón Deportes Network? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a Octubre, donde cubrimos toda la actividad de los Chicago White Sox y los Chicago Cubs al nivel local, pero también un poquito de lo que es las grandes ligas alrededor de lo que es este país. Vamos a iniciar este episodio hablando un poquito de lo que fue la actividad de los Chicago White Sox visitando a los Kansas City Royals y los Chicago Cubs recibiendo en casa a los Piratas de Pittsburgh. Antes de eso, bienvenido Miguel Vargas a este episodio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha estado este fin de semana? Gracias. Todo bien, la verdad que bastante tranquilo ahí, viendo los jueguitos, poniéndonos al día, todo bien. Muchas sorpresas, ¿no? En este inicio de temporada, equipos donde pensabas que iban a estar a cierto punto de las estadísticas, de las posiciones, y están sorprendiendo. Sí, no, y fue una semana bien movida, sobre todo equipos que lo que llamaríamos los caballos, pues Sí, los favoritos. La mayoría se llevaron pura derrota, Yankees, sí. Mets, Milwaukee, Astros. Astros, Sí. todos derrotas. Entonces, Y estamos viendo muchas lesiones, lo que está obligando a equipos llamar a muchos jugadores, ¿no? De las ligas menores. Sí, muchos prospectos últimamente Sí. en toda la MLB. Creo que se está viendo más bien es como un cambio generacional. Claro. Se está viendo el cambio generacional, muchos prospectos y hay muchos destacando también. Entonces, hay simplemente que ponerle el ojo a eso, a los que son candidatos al novato y todo eso, porque Hay sí se está poniendo bien interesante. Hay equipos como que se prepararon para ese cambio generacional y hay otros que simplemente no. Y uno de ellos, vamos a hablar de ellos, va a ser los Houston Astros, ¿no? Más adelante en este episodio. Pero vamos a iniciar con lo que fue la actividad de los Chicago Cubs recibiendo a los Piratas de Pittsburgh en Wrigley Field. No inició la serie de nada bien para los Cachorros, perdiendo los primeros dos partidos, pero ya en ese último partido es donde se pusieron interesantes las cosas, rescatando una victoria a los Chicago Cubs de manera impresionante, y vamos a entrar justamente a lo que son los highlights de ese partido, iniciando con lo que fue Oneil Cruz en este partido, conectando con la primera carrera, ese cuadrangular. Oneil Cruz, un bate fuerte para los Piratas. No, ha sido un gran inicio. Parte fundamental del buen inicio de los Piratas de Pittsburgh es este bate de Oneil Cruz, que por ahora está poniendo estadística de MVP. Sí, hay error de James Strider lanzando a un Oneil Cruz con bastante poder. Después otro cuadrangular con las bases llenas, le pone la ventaja a los a los Piratas de 5-0 de parte de Lowe, el primero de dos en este partido, Sí. Impresionante lo que está haciendo este bate de los Piratas. Y aquí te deja saber un poco lo que pueden hacer un par de movimientos. Dos adquisiciones en el invierno y están haciendo aquí el trabajo. 5-0 el marcador, pero Dansby Swanson responde. Lo que ha sido un inicio flojo para Dansby Swanson, este cuadrangular que se va al jardín izquierdo, esto necesita los Chicago Cubs de Swanson. Y creo que fue el primer cuadrangular de la temporada para él, sí. Y detrás de él, Ballesteros en la parte baja de la tercera, también con un cuadrangular en el jardín central. Este jugador venezolano tratando de ganarse un puesto, ¿no? En lo que es la alineación de este equipo. Y parte de lo que se espera de él es justamente eso, el bateo, que era lo que más brillaba de él en ligas menores. Ahora en la parte alta de la quinta, Lowe con su segundo cuadrangular del día, lo que es al jardín izquierdo, a derecho, y le da otra carrera más a este equipo de los Piratas, poniéndose en muy buena posición, ¿no? Para conseguir la victoria y la barrida contra los Cubs. Pero en la parte de la séptima entrada, Bregman con un fly, lo que resulta en unos cuantos errores aquí de parte del equipo de los Piratas. Dansby Swanson reaccionando bien a lo que fue una mal atrapada ahí en el jardín corto, ¿sí? Y ahora vamos a ver a Michael Busch, que en esta temporada 0 de 32 era la racha negativa que tenía Michael Busch. Lo vimos ahí en el dugout haciendo un poco de swing. Tú que jugaste en el béisbol, ¿qué es lo que está haciendo ahí Michael Busch? Tratando de estar preparado para justamente una situación como esta, pues, porque a pesar de que está viviendo un mal momento, eso es lo que le hace mostrar al manager como que él está enfocado en el partido, ¿me entiendes? Mira, aquí estoy ready para justamente el momento clave, y respondió. Y en ese sencillo impulsa una carrera, pero varios errores dentro del jardín de los Piratas permite que también Dansby Swanson entre a anotar, y de esa manera se acercan los Chicago Cubs, empatan el partido. Aquí una jugada cuestionable del umpire en este último out de Valencia. Un poco de polémica.
polémica porque se ve que no le da el swing completo, pero bueno, lo llaman out y le abre la oportunidad a los Cubs en la parte baja de la novena entrada de buscar remontar y llevarse un walk-off, y es justamente lo que hace con las bases llenas Carson Kelly. Un batazo a lo que es el jardín central, los Piratas lo dejan botar y de esa manera los Chicago Cubs remontan el marcador cuando se pensaba que iban a perder 5-0 debajo del marcador, remontan y rescatan una victoria importante, pues, porque se iban a ir barridos, uno de los cuantos que se iba a ir barridos este fin de semana. Exactamente, de esa manera mejoran su marca a 8 victorias y 9 derrotas. Lo impresionante aquí en esta división es que solamente están a 2 partidos del primer lugar. Es una división bastante cerrada. Ahora te hago la pregunta para ti. El hecho que estés tan cerrado, que no hay un claro favorito en este momento, ¿le beneficia o hasta cierto punto va a perjudicar a los Chicago Cubs de que aún pensando que jugando de esta manera, como lo están diciendo, para iniciar la temporada, están en la pelea de la división? No, esto más bien habla muy bien de los Cubs, que a pesar de que están viviendo un mal momento, que han Sí. tenido un lento inicio, todos los equipos, por ejemplo, Pirata ha tenido un gran inicio y todo el mundo está como a las expectativas, Claro. la ciudad está ilusionada. Y los Cubs, que están viviendo un mal momento, ofensivamente, el pichón no estaba respondiendo, todavía están en la pelea, ¿sí me entiendes? Sí. Como que no hay nada perdido, simplemente está comenzando la temporada. Y en lo que agarren ritmo, en lo que todos esos bateadores empiecen nuevamente a encender los motores, sabemos que pueden agarrar la ventaja y más bien esto les podría beneficiar, el que se mantenga bien competitivo. Porque, por ejemplo, Milwaukee, que le estaba sacando un poco de ventaja, Claro. viene de 5 derrotas de manera consecutiva. Sí. Entonces cae en la tabla y no agarra esa ventaja que todo el mundo podría esperar en el mes de abril, agarrar unos 7 partidos de ventaja y ahí se pone más difícil. Sí, con estas derrotas, ¿no? Y lo bueno es que para San Luis y para los Piratas y hasta los mismos Reds que tuvieron un partido donde anotaron casi 12 carreras en este fin de semana, es que aprovecharon justamente esa mala racha de los Brewers y los Chicago Cubs. Yo creo que si hubieran perdido este partido se hubieran quedado atrás y entonces Sí, claro. ya hubieran empezado los problemas. Pero no solamente es la remontada, sino los bates que se prendieron en este partido, como Michael Busch y Dansby Swanson. Esos, los bates que van a causar impacto a lo largo de esta temporada. Sí, ¿no? Y que los necesita, pues, justamente. Y lo que estamos hablando mientras veíamos el highlight, ves a un Michael Busch que a pesar de que no está pasando un buen momento, lo ves ahí enfocado en el dugout, pues no lo ves desanimado ni nada de eso, y simplemente preparado para el momento que cuando el manager lo necesite, ahí sale y responde, pues. Para mí, uno de los bates, ¿no?, que va a ser fundamental para lo que es el progreso de los Chicago Cubs es el de PCA. Es el único que no ha despertado y el que sigue pasando por un mal momento. Para ti, para un bateador como PCA, es más la presión de querer producir ya, y lo que lo está haciendo no poder hacer contacto con la pelota. Puede estar afectándole porque incluso de la temporada anterior vimos como el bajón ofensivo que tuvo después del Juego de las Estrellas. Incluso el éxito de los Cubs al inicio de la temporada 2025 fue parte del momento que estaba viviendo Peter Cronastro. Y después del bajón, justamente los Cubs se empezaron a ver un poco más vulnerables, ¿no?, ofensivamente. Y se está mostrando justamente en este inicio de temporada. Peter Cronastro no está respondiendo, que normalmente lo vemos en las primeras 3 posiciones al bate, y no verlo ahí justamente te habla del mal momento que está viviendo y el poco aporte ofensivo que está haciendo. Pero sabemos que en lo que despierte es un tipo que te va a dar mucha victoria, velocidad en las bases, contacto, poder, pero lamentablemente por ahora no, o sea, está bateando 200, tiene un OPS 513, solamente tiene un cuadrangular y 4 carreras impulsadas. Sí, no. O sea, incluso está llegando tampoco a la base que solamente tiene 4 bases robadas. Imagínate. Entonces, sí es un jugador clave para los Cubs que necesita responder. Sí, y más porque viene ya se le agrega lo que es la responsabilidad de producir después de recibir una extensión de contrato. Yo creo que para PCA, en el momento que empiece a producir, es donde
la química y lo que es la reacción del equipo se va a notar. Es la última pieza, en mi opinión. Si es que se enracha Dansby Swanson, si es que se enracha y endereza el sendero Michael Bush, es la última parte, ¿no?, de la ofensiva. No, y también diría que Alex Bregman, que tampoco también, sí, ofensivamente está caído. Yo creo que le hacen falta unos abucheos como en claro. otros estadios para ver si empieza a generar un poco, ¿no? Porque solamente tiene 2 cuadrangulares, 6 impulsados, un OPS de 600. Entonces, sí es un jugador que necesita empezar a responder porque el equipo lo necesita. Y muchas oportunidades con las bases llenas, Alex Bregman, ¿no? Donde ha quedado corto. Pero con Alex Bregman yo creo que como cualquier jugador que inicia una nueva etapa con un nuevo equipo, siempre existe la adaptación, obviamente. Sí, claro, entonces se le da el pase, pero si entramos al mes de mayo y siguen los problemitas, entonces sí ya se puede exigir, ¿no?, la afición un poquito más de Alex Bregman. Lo que sí de PCA, yo creo que mucha afición, no es que le esté poniendo presión a este jugador, pero sienten la preocupación, ¿no?, de que si va a poder llegar al mismo nivel que lo vimos en la primera mitad de la temporada pasada. Exacto. Ahora, en el segundo partido vimos a Cabrera, que no se vio completamente bien, aún así sale solamente permitiendo las 3 carreras de las 4 que terminaron siendo la victoria de los Piratas en 5 entradas lanzadas, 4 ponches, 3 bases por bolas. Vimos un poco menos control, ¿no? Sí, no se vio tan dominante como en las primeras, pero sin embargo pudo hacer el trabajo y mantener por la mínima y esperar ahí un poco de ofensiva. Sin embargo, también un jugador que se puede ir adaptando. Yo creo que va a ser fundamental en esta rotación, pero tuvo más o menos, pero se podría decir, no estuvo mal, pero tampoco estuvo tan bien como ya lo habíamos visto en las primeras 2 aperturas, que fue increíble. Claro, ahora para Cabrera, él mismo lo dijo después del partido en la conferencia de prensa, ¿no?, que él no siente tanto la presión, él sabe qué es lo que tiene que hacer, simplemente son de esos malos días, que no tan malos, ¿no? Obviamente, solamente 3 carreras permitidas, mantienes a tu equipo en el partido a pesar de los 8 hits. Incluso si hubiese lanzado la sexta entrada, lo que pasa es que a veces se mete muchos problemas y tiene muchos picheos, pero si hubiese podido lanzar la sexta entrada es un quality start. Entonces, sí, sin duda, obviamente por las 3 bases por bolas, ahí aumentan tus lanzamientos, luego los 8 hits que permitió, hubo mucha actividad en lo que fue la salida de Cabrera, entonces no es nada de preocuparse, simplemente yo creo que él mismo lo reconoce, ¿no? Claro. Es una mala salida, pero aún así puso a su equipo en posición, los mantuvo en posición de poder sacar el resultado. No fue así en ese segundo partido, pierden 4-3, evitan la barrida los Chicago Cubs en esta serie y fue una victoria muy importante porque los mantiene ahí en esa pelea en una división muy cerrada. Como yo creo que de los 5 equipos que están en esta división, tal vez para los Piratas, para los Reds y los Cardenales están al tope, ¿no?, de lo que se espera de ellos. Los Brewers con esa racha de 5 derrotas consecutivas, yo creo que están dejando un poco de qué desear. Pero el equipo que tiene obviamente el techo más alto, ¿no?, que puedan llegar más, es el equipo de los Chicago Cubs. Sí, no, y aquí es donde obviamente uno ve el inicio de estos equipos y uno dice, wow, ¿sabes? Qué buen inicio de Pirata. Pero hay que ver si la profundidad del equipo le va a dar para justamente competir todo el año, que es ahí donde entran la profundidad del bullpen, la rotación, la ofensiva que se mantenga activa todo el año. Entonces, yo creo que sí se van a mantener con una buena ofensiva los Piratas de Pittsburgh, por ejemplo, pero creo que el bullpen no les da para mantener no es sostenible, claro. Entonces, ahí es donde quizás van a aprovechar y capitalizar en Milwaukee, que tienen un picheo increíble, igual que los Cubs, tienen una mejor profundidad, y en lo que ya la ofensiva esté por completo, yo creo que van a estar imparables todos los equipos. Así es, 7-8 es la marca de los Chicago Cubs, solamente 2 partidos de los Piratas que tienen esa marca de 9 victorias y 6 derrotas para los Chicago Cubs, una tarea difícil, ¿no? La serie que viene enfrentándose a los Phillies, uno de los equipos favoritos de salir campeones en esta Liga Nacional. Sí, va a ser serie difícil. Sí, sin duda. Difícil. Sin duda para los Chicago Cubs
va a ser algo que los va a poner en prueba para ver si pueden competir contra los equipos buenos en este inicio de la temporada. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue la actividad de los Chicago White Sox en su visita a Kansas City en una serie de 4 partidos en donde salen con la serie dividida, 2 victorias el primer partido y el último para los Chicago White Sox y 2 derrotas entre la serie de 2-0, 3 partidos. Los primeros 3, ambos los 3 con resultados de 2-0. No hubo mucha actividad ofensiva para ningún equipo, sino que todo esperaron. Muy buen picheo de parte de los dos. Sin duda, todo se esperaron en lo que fue el último partido, donde justamente vamos a ver la actividad de ese partido, empezando con un novato que consigue su primer cuadrangular para los Chicago White Sox, este prospecto que debuta en las grandes ligas, un cuadrangular al jardín izquierdo. Se guarda la pelotita, obviamente, para Murray, quien es quien consigue el cuadrangular para iniciar la actividad ofensiva para los Chicago White Sox. Después en la parte baja de la tercera entrada, con corredores en segunda y en tercera, Jonathan Canning, que siempre ha tenido un problema a lo largo de los años con los Chicago White Sox, llena las bases y luego permite una carrera con un walk. Y vimos mucho de esto a lo largo de este partido. Otro walk que le da lo que son 2 carreras, esas carreras sucias como se llaman en las grandes ligas. Jonathan Canning metiéndose en problemas. Sí, se lo trajo de caballito, como quien dice. Sin duda, y luego un toquecito que permite esa carrera que entre, y de esa manera los Chicago White Sox se ponen debajo del marcador. Jose Montgomery es el que responde aquí en esta parte alta de la cuarta entrada, conectando con un cuadrangular de 2 carreras, lo que pone a los Chicago White Sox arriba en el marcador. Ese es un bate muy importante para los Chicago White Sox en esta temporada. Sí, es como la pieza clave, ¿no? Y cómo va el equipo básicamente a trabajar alrededor de ese jugador, claro, uno de sus mayores prospectos. Y ahora los Reales poniéndose en peligro para los Chicago White Sox, empezando a llenar bases ahí, un sencillo que impulsa la carrera para empatar el partido. El picheo de los Chicago White Sox es lo que va a ser el problema a lo largo de esta temporada, sin duda. Vemos aquí a Bobby Witt Jr., que siempre es una amenaza con este sencillo, impulsa otra carrera y de nuevo los Reales se ponen encima de los Chicago White Sox en el marcador 5-4. Bobby Witt es un jugador impresionante. Sí, líder en bases robadas actualmente de la Liga Americana. Defensivamente jugadas increíbles, todo lo que hace es brutal. Otra situación con bases llenas, esta vez del lado de los Reales, que con un walk le dan otra vez la ventaja a los Chicago White Sox. Muy mal picheo, muchas bases llenas y muchos de esas carreras sucias. Vemos aquí otra, lo que le da igual wild pitch ahora. Wild pitch, impresionante. No mucha actividad ofensiva, sino que muchos errores del picheo. Sí, muy mal picheo en general. Este fly hacia jardín derecho, un robo de cuadrangular ahí del novato, lo que permite que los Chicago White Sox se mantengan encima en el marcador. Y ya después, en lo que fue la parte baja de la octava entrada, qué ole. Acuña Jr. con el card en la boca, así, luciéndose. Como que estaba leyendo, no se había dado cuenta y empezó el inning. Increíble. Ahora aquí los Chicago White Sox en la parte baja hacen y terminan el partido. Será Anthony Domínguez, el cerrador dominicano, haciendo buenas salidas con los Chicago White Sox en esta temporada. Y justamente para eso lo trajeron, y yo creo que por eso se fue de equipo, porque él no le daban el 9º inning en los Blue Jays. Claro. Y quizás parte de lo que lo motivó a venirse a este equipo era que le podían dar el 9º y agarrar unos salvamentos, pues. Y bueno, ya está respondiendo haciendo el trabajo cuando lo necesitan. Así es. Para los dos equipos, obviamente, sus récords los pone en la última posición. Para los Chicago White Sox, esa marca de 6 victorias y 10 derrotas. El último en esa división. Viéndose un poquito a lo que muchos proyectaban, ¿no? Que los Chicago White Sox iban a sufrir, iban a estar en esos últimos puestos. Están proyectados. Y esta estadística, cortesía del señor Carlos
Medina que a fuerzas quiere que la anuncie, pero sí, la realidad es que con este récord, en este momento, los Chicago White Sox están proyectados a perder por lo menos 105 partidos. Sí. Ojalá no sea el caso, simplemente es una proyección, no siempre salen correctos, pero es que cuando lo vemos en estos partidos, ¿no? Los primeros 3 partidos son marcadores bajos, lo que habla de buen picheo del equipo, pero los relevistas es donde falla. Sí, no han podido estar haciendo el trabajo. Incluso en los primeros partidos vimos grandes salidas de Eric Fedde, que se llevó la derrota, que incluso tiene 3 derrotas en la temporada y ha estado lanzando muy bien. Creo que la salida en la que permitió más carreras permitió 3 carreras y 5 entradas, incluso contra Miami. Sí. De resto, estaba lanzando muy bien y tiene 3 derrotas, ¿sabes? Es inaceptable en ese aspecto. Al igual que también Davis Martin, que lanzó un juegazo 7 innings de solamente 2 carreras y se llevó también la derrota. Entonces, habla ahí de que el picheo abridor está haciendo el trabajo, pero lamentablemente la ofensiva no ha podido acompañar el picheo. Claro. Y cuando mantiene un poco ahí la ofensiva, hacer un poco de carrera, entonces el bullpen también un poco desastroso. Entonces es difícil mantener así el ritmo durante la temporada y puedan estar competitivos, ¿me entiendes? Sí. Entonces va a ser muy difícil para Chicago, sobre todo en una división muy competitiva con Detroit, con los Guardianes de Cleveland. Que no se está viendo bien Detroit en este momento. No están en su mejor momento, claro. Sin embargo, son los equipos proyectados a que ganen esta división. El señor Murakami en esta serie, un poco para el olvido, se va sin hit en 4 partidos. Murakami, en lo que fueron 14 apariciones al plato. Eso es un problema, ¿no? Porque ese es el bate importante para la ofensiva de los Chicago White Sox. Irte con muy poca productividad. No sé si es que los lanzadores ya se están adaptando a Murakami. Creo que todavía falta un poquito para que lo empiecen a reconocer, cuáles son sus tendencias, pero aquí la responsabilidad, ¿no?, cae en Murakami de mantenerse activo en el bate. Sí, porque fue una de las grandes adquisiciones en el invierno. Se espera mucho de este prospecto, obviamente. Bueno, no sé si llamarlo prospecto, pero ya porque viene probado de la Liga de Japón. Sí. Pero se espera mucho de él como tal en el año, ¿no? Que sea el jugador ofensivo que necesita este equipo. Es un tipo que te batea muy bien que te podría batear para promedio, que se envasa mucho por base por bola. Sí. Pero sí se vio un poco apagado en esta serie y hay que ver cómo reacciona y cómo hace los ajustes él como tal. Porque así como también lo estudian a él también está haciendo sus estudios y él en lo que puede hacer los ajustes, quizá también le pueda ir mucho mejor. Ahora, algo positivo, a pesar de los 6 ponches que recibió en esta serie contra los Kansas City Royals en los 4 partidos, es que tuvo lo que fueron 5 bases por bolas, ¿no? Entonces, se envasa y en 2 ocasiones entra como carrera. Entonces, es algo importante, ¿no?, para Murakami, que también, si no puede producir con el bate, bueno, por lo menos se estás envasando para causar algo de peligro. Sí, y es que ahí es donde, bueno, el béisbol moderno se maneja, ¿no? El porcentaje envasado, porque ya el promedio de bateo quizás es lo que menos importa. Funciona porque obviamente te dice quién está bateando, quién está encendido en el bate, pero el porcentaje envasado es lo que te dice, ¿verdad?, quién está llegando a base a pesar de los ponches y todo eso. Y Murakami viene justamente con esa estadística bien dominada desde Japón. Es un tipo con poder que se envasa mucho por base por bola. Entonces, que él pueda mantener el porcentaje envasado por lo menos en los 340 va a ser muy positivo en la temporada, porque eso va a generar carreras. Sin duda. Ahora nos acaba de llegar una noticia de último momento. Los Chicago White Sox inician la campaña de intercambios con un intercambio bastante importante para lo que es tratar de abrir un poco de espacio y darle más confianza a sus jugadores jóvenes. Lenyn Sosa es mandado a los Toronto Blue Jays por el jardinero, un prospecto jardinero de los Blue Jays, Jordan Rich, y también dinero, cash considerations, como se le llama. Lenyn Sosa, segunda base de los Chicago White Sox, que la temporada pasada lideró en carreras impulsadas, en hits, en cuadrangulares. Fue el líder en todas las estadísticas ofensivas de los Chicago White Sox. Bueno, lo dejan ir en esta temporada ya oficial y esto simplemente
es por la razón de que tienen a Chase Mydrat, tienen a Jose Montgomery, dos jugadores jóvenes que es el futuro del equipo de Chicago White Sox. Claro, y apuntando quizás nuevamente a una reconstrucción que no se ha podido dar en los últimos años. Que no quieren admitir que es una reconstrucción, es lo que da más. que tienen un par de años en eso. Sí. Pero entonces, sí es bueno pues que puedan capitalizar con los jugadores que ya están probados y recibir una buena camada de prospectos que ya que puedan hacer el trabajo y que tengan una buena explosión. Porque ahí es donde, ¿sabes? Es un equipo, una organización que los últimos años ha tenido uno de los peores sistemas de liga menor. Entonces, claro, el poder hacer cambios y traer buenos prospectos es fundamental y es clave para el futuro. Y esto también le abre la puerta, obviamente, no solamente a Jose Montgomery y Chase Mydrat, de adueñarse, ¿no?, de esa de la segunda base y el campo corto, pero también le abre la puerta a lo que muchos dicen que va a ser la selección número 1 del draft que tienen los Chicago White Sox para el próximo draft, en lo que es el campo corto de la Universidad de UCLA. Ya se me pasó el nombre, creo que también es Montgomery, pero no recuerdo. Pero es el prospecto número 1, el que se supone es un jugador que puede cambiar a una franquicia. Entonces, pues ya no entras en un dilema, ¿no?, de tener muchos jugadores en una posición. Les abre la puerta para tratar de jugar un poco más relajado a estos jugadores. Sí, claro, evidentemente, y que puedan recibir la oportunidad sobre todo, porque hay veces que hay equipos donde llegas y ya tu posición está ocupada por mucho tiempo y difícilmente vas a recibir la oportunidad de poder responder y demostrar todo tu talento ahí. Sin duda, así que interesante el movimiento de los Chicago White Sox. Había mucha posibilidad de que Lenyn Sosa se fuera la temporada pasada, pero esperaron hasta el inicio de esta temporada y en la temporada baja para deshacerse de jugadores como Luis Robert y ahora en este caso Lenyn Sosa. A ver qué pueden hacer con el contrato de Andrew Benintendi, el más costoso de la organización de los Chicago White Sox. Y que ha sido, yo lo catalogaría como un fracaso, pues, como tal. De uno de muchos que han tenido la franquicia de los Chicago White Sox. Y también se hizo oficial la subida de Noah, el prospecto. Noah Schultz va a llegar y debutar esta temporada el martes cuando inician serie los Chicago White Sox contra los Toronto Blue Jays. Va a ser una serie importante y un nombre que está llamando bastante la atención en las ligas menores. 9 entradas, Noah Schultz, donde no ha permitido carrera. Sí, no, de hecho ya tuvo otra salida, tiene 3 victorias, 0 derrotas, tiene 14 innings lanzados. Claro. Y sí, ya permitió sus primeras carreras, tiene la efectividad en 1.29, pero está haciendo un gran trabajo. El prospecto número 46 de toda la MLB. Exactamente. Entonces hay que ver cómo viene. Y el número 3 de los Chicago White Sox. Sí. Entonces es lo que para mí obviamente va a ser esta temporada, ¿no? De muchos experimentos, de muchos prospectos que van a utilizar los Chicago White Sox en momentos donde se necesitan. Yo creo que en el aspecto ofensivo no tanto, porque sí tenemos por lo menos los jugadores en sus posiciones donde se ven para el futuro, pero en el picheo, ahí es donde vamos a ver muchos movimientos a lo largo de esta temporada y más que nada el bullpen de los Chicago White Sox. No, y es lo que tienes que justamente atacar, ¿no? Porque sin el picheo tú no puedes sobrevivir una temporada. No, es imposible. O sea, por más que tú quieras invertir a veces en la parte ofensiva y todo eso, lo que tiene que estar bien siempre es el picheo. Es fundamental. Sin duda, sin duda. Bueno, todavía, aunque se proyectan perder 105 partidos esta temporada, mantengo la ilusión y la aspiración de que los Chicago White Sox van a terminar la temporada con 75 victorias. Ya barrieron a un ex participante de la Serie Mundial de la temporada pasada. Con eso me dice todo lo que puede hacer esta temporada para los Chicago White Sox. Ya con eso terminamos lo que fue la plática de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox, ambos, como lo mencionamos al inicio del programa, viviendo en el sótano de sus respectivas divisiones, pero con cosas positivas, ¿no? Para los Chicago Cubs, los Chicago White Sox sí se están viendo en problemas a pesar de dividir la serie contra los Reales. Tareas y pruebas difíciles para las próximas series, tanto para los White Sox que se enfrentan a los Toronto Blue Jays y los Chicago Cubs que se van a medir contra los Phillies de Philadelphia. Ahora vamos a entrar en algunos temas a lo largo, alrededor del béisbol, empezando
con un lanzador que está creando historia en lo que es la organización de Los Ángeles, los Angels. Estoy hablando de José Soriano, que tiene una marca de 4 victorias y 0 derrotas con un promedio, un ERA de .33. Sí, no, está haciendo un trabajo increíble. Y la verdad que me ha gustado mucho porque lo tengo en mi fantasy, entonces Sí. me da muy buenas estadísticas, ¿no? Ha estado haciendo un trabajo increíble. Antes de su última salida iniciaba el partido, ¿no?, contra lo que fue los Cincinnati Reds, un equipo que está teniendo muy buen inicio de temporada, pero los mantuvo bien apagados. Tenía antes que incluso en ese mismo partido él lanzó 7 innings en blanco y después el bullpen de Anaheim permitió más carreras. Sí. Entonces ahí se nota un poco la diferencia, ¿no? Y va a ser muy interesante qué va a hacer el equipo de Los Ángeles con este lanzador a mitad de la temporada, porque claro, ahí es donde va a entrar la conversación. ¿Qué vas a hacer con este caballo? ¿Sí me entiendes? Si mantiene este nivel, ¿lo van a querer equipos competitivos? ¿Vas a venderlo? ¿Qué quieres hacer? ¿Me entiendes? Porque es un lanzador de alto calibre. El año pasado, en el 2025, mostró un poco ahí lo que podía hacer y sí me dejó muy buenas sensaciones, y este año inició increíble. Está lanzando impresionante, ¿no? Utilizando bastante la zona de strike en el corazón. No es un lanzador que evita o se achica contra los bates grandes, ¿no? Él ataca en ese corazón de strike, y es algo que no se ve de jugadores, no vamos a decir jóvenes porque tiene 27 años José, pero sí se está desarrollando en lo que es esta temporada y está en posibilidades de causar historia, ¿no? Si consigue 2 más victorias sin recibir derrota, entonces ya te estás metiendo en la lista de lanzadores históricos de las grandes ligas. Sí, de hecho, también por ahí hay un dato, que es que se convirtió en el primer lanzador en la historia de la liga americana. Aquí lo tengo anotado. Sí. Ajá. Se convirtió en el primer lanzador en la liga americana en la historia en lanzar 6 innings o más, permitiendo una carrera o menos y permitiendo 3 hits o menos en cada una de sus primeras 4 aperturas de la temporada. Claro. Está teniendo un inicio espectacular. Y lo que también, si hablamos de las 25 entradas que ha lanzado en estas 4 victorias, con esos mismos números es el primero desde el año 1900, o sea, 1900, no, estamos hablando de casi una década que un lanzador ha podido producir de esta manera. Entonces, no una década, no, un siglo. Un siglo, exacto. Entonces es algo impresionante para los Angels. Hablamos durante el World Baseball Classic porque era él y otros lanzadores que se destacaron dentro de la organización de los Angels, que fueron 3 lanzadores que se vieron muy bien, y para una organización que ha sufrido bastante este inicio de temporada, yo creo que aún no es suficiente para decir, bueno, con esto es suficiente para que empecemos a pensar en cosas más grandes dentro de la temporada y post-temporada, lo que sea. Yo creo que siguen siendo un equipo que está en proceso de reconstrucción y lo tienen que tomarlo así, ¿no? Sí, ¿no? Y ver cómo terminan de armar esa alineación, porque se vienen los peores años, por ejemplo, de Mike Trout, que sabemos que es una leyenda. Claro. La edad evidentemente le llega a todo el mundo. Entonces ya tienen que ir preparando todo eso Sí. dentro del sistema del equipo, como los peores años de su jugador franquicia. Claro. Entonces, ver cómo arman un equipo competitivo, ¿no? Tienen jugadores interesantes, tienen unos pitchers que te pueden ayudar a futuro, Sí. pero hay que ver cómo ellos los manejan, porque creo que ha sido el mal manejo también de la organización, de la gerencia, de no poder armar un equipo competitivo. Pues entonces, anteriormente era el picheo, actualmente tienen un buen picheo, creo que tienen la rotación para quizás volver un poco el equipo competitivo, pero ofensivamente ya no son los de antes. Entonces, pero tú como gerente, viendo a un José Soriano que la está rompiendo, tal vez consigue otras 2, 3 victorias, nos acercamos a la fecha límite de intercambio. Para mí, para ti, ¿qué te beneficia más? ¿Intercambiar a Soriano, buscar prospectos para llenar un poquito más esa granja y pensar en el futuro, o quedártelo en el equipo? No, yo personalmente yo me lo quedaría. Yo más bien yo como gerente aquí de esta organización, yo lo que intentaría es más bien comprar. Claro. O sea, creo que han tenido un buen
tienen buenos jugadores. Por ejemplo, Jorge Soler, el cubano, está respondiendo bien, lo puedes mantener en el equipo. Zach Neto en el shortstop está haciendo un gran trabajo, también está dando cuadrangulares y todo eso. Logan Hall, el receptor. Joe Adell, todavía tienes al Mike Trout. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer aquí, tratar de buscar algunas piezas que puedan darle sentido a todo esto y que puedan aportar a las victorias. O quizás fortalecer un poco más la rotación, darle una ayuda extra a Soriano con un tipo más de experiencia, buscar en el mercado y buscar un poco más en el bullpen sobre todo, porque el bullpen creo que ha sido la parte más desastrosa de esta organización en los últimos años. Claro. Entonces, fortalecer un poco la rotación y el bullpen creo que es clave. Sin duda, porque al final del día lo que se necesita más en esta liga son abridores. En esta rotación es uno de los problemas que muchas organizaciones no sufren, conseguir jugadores de rotación que produzcan y que puedan mantener a tu equipo competitivos en los malos momentos, ¿no? Y ya luego disfrutar del éxito cuando llegue ese momento. José Soriano creo que está en su 4ª temporada en las Grandes Ligas. Yo más bien lo que pienso es que tiene 27 años. Deberían ya dar una extensión de contrato ahorita que está barato y decirle, mira, ¿sabes qué? Por aquí tenemos 6 años, mantenerlo en el equipo hasta los 33, que vienen sus mejores años, de 27 a 33 años. Vamos a ver lo mejor de José Soriano. Entonces, lo mejor sería mantenerlo en el equipo. Pero es Anaheim, pues. Sí, no sé, exactamente. A mitad de temporada lo venden por 2 Pepsi-Cola. Exactamente, justamente lo que sucedió, ¿no? Con ese intercambio de Shohei Ohtani. Entonces, sí, o sea, tienes el mejor jugador del béisbol. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerlo, armar un equipo alrededor de ese tipo y volverte competitivo, ¿no? Ellos prefieren... Y se van con Mike Trout. O sea, la dupla que podría haber sido... Exacto, no la aprovecharon en su momento. O sea, Shohei Ohtani fue una inversión de bajo riesgo, porque él no llegó con un contrato multimillonario ni nada. Claro. Él llegó con $3 millones, 5 millones de dólares, creo que fue. Y fue una firma internacional, o sea, fue de bajo riesgo. Entonces, tenían la capacidad para haber invertido en el picheo, mejorar ahí todo eso. Pero no lo hicieron. Creo que la gerencia, en verdad... Yo creo que esto necesita un cambio de gerencia, pero de lo más bajo. Y es falta de paciencia, ¿no? Al final del día, porque se apresuran, hacen movimientos sin pensar en lo que puede ser, ¿no? En el futuro con jugadores prospectos que tienes. Imagínate un José Soriano lanzando después de Shohei Ohtani. O sea, ya estás hablando de 2 piezas sólidas en tu rotación y luego... con Ohtani te produce ofensivamente también. Claro. Ya luego puedes armar un equipo que no es mucho lo que necesita en el aspecto ofensivo este equipo de los Angels, pero es un movimiento apresurado. Y ahora vemos lo que está haciendo con los Ángeles, tu rival de ciudad. O sea, es lo peor, ¿no? Que han sabido capitalizarlo. O sea, a Shohei Ohtani no solamente... La gente a veces ve el contrato, 700 millones, pero eso ha sido la mejor inversión que han hecho los Dodgers. O sea, claro. Eso, y cada cosa que le pide Ohtani, los Dodgers se lo dan porque saben que eso igual le va a generar miles y miles de millones. Y no solamente en la producción dentro del campo, pero estás hablando de un país amante al béisbol que está ahora no solamente respaldando al equipo de los Dodgers, sino a Shohei Ohtani también. Sí. Entonces estás hablando de una nación completa que está invirtiendo al equipo de los Dodgers. Cuando vas a Dodger Stadium, ya los anuncios están en español, inglés y japonés, porque es la realidad de la situación. Claro, claro. Es que ya Ohtani es una marca muy grande, pues, claro. O sea, yo diría que incluso ya es una marca más grande que algunos equipos de las Grandes Ligas, lo que mueve él como jugador. Sin duda, sin duda. Vamos a ver qué le hace los Angels con este jugador joven y qué historia más no los espera para Soriano a lo largo de esta temporada. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que ha sido una situación problemática en la ciudad de Nueva York con los Mets de Nueva York, que simplemente no han podido reaccionar de un mal momento. Pierden a Soto por el momento por lesión y esta ofensiva se ve completamente apagada. Por primera vez en la historia de los Atléticos,
barren a los Mets en este pasado fin de semana y de manera vergonzosa, ¿no? Como perdieron los 3 partidos los Mets de Nueva York contra los Atléticos. Sí, no, y una ofensiva desaparecida por completa, ¿sabes? Y el picheo tampoco está viendo un buen momento, más allá del prospecto Nolan McLean. ¿Sabe? La mayoría de los lanzadores, Kodai Senga no está haciendo el trabajo, David Peterson no está haciendo el trabajo, Freddy Peralta, en las primeras aperturas que lo trajeron justamente para esto, para reforzar esta rotación, no se vio nada bien, aunque en la última salida sí lanzó bastante bien, permitió solamente una carrera en 6 innings, sin embargo, no se pudo llevar la victoria. No. Entonces, ahí entonces también salta la parte de la ofensiva, que sin Soto se está viendo muy complicado. Un Lindor que no termina de arrancar, un Bobichete que está más o menos. Mark Vientos que tuvo un gran inicio, pero ya está bajando nuevamente. Jorge Polanco no está explotando tampoco como todo el mundo lo esperaba. Entonces, una ofensiva de las peores actualmente de las grandes ligas. Y lo increíble, ¿no? Es que Francisco Lindor también se está viendo muy mal. Estamos viendo en partidos como en contra los Atléticos, corriendo hacia segunda base muy lento. Lo que es un lanzamiento del catcher hacia segunda base, lo sacan en lo que fue un double play. Se vio muy mal. No se ve sincronizado este equipo. No, se ha visto un poco mentalmente, se ve, porque hay errores que a veces no se te anotan, pero sí se ha visto que mentalmente Lindor está un poco fuera. Lo hemos visto jugadas defensivas que donde no está, donde se supone que debería estar. Entonces, por ejemplo, hace días dieron un rolling para doble play y la cogió el segunda y Lindor no estaba montado, sino que estaba por la parte del outfield. Entonces que eso también está afectando muchísimo. Y Lindor es un líder en este equipo. Entonces, si tu líder no está bien, no está respondiendo, y tu otro líder está lesionado, entonces se está viendo complicado. Y luego entre esos dos líderes, mucha especulación, ¿no? Sobre la relación que existe entre Lindor y Juan Soto. Parece que no se están llevando bien. Hay muchos videos, muchas simplemente perspectivas. Eso no significa que es algo que realmente esté sucediendo, pero con lo que se ve, con el movimiento de cuerpo, la manera que hay interacción entre los dos, no se está viendo como una dupla que puede realmente sincronizarse y causar impacto ofensivamente para los Mets. Sí, pareciera que no hay una conexión entre compañeros, porque ni siquiera es que tienen que ser mejores amigos. Claro, exactamente. Pero sí se ve como que como que cada quien está por su rumbo, ¿sí me entiendes? Y eso divide un equipo por completo. Sin duda. Entonces, sí, obviamente como el body language que dicen, es que se ha visto que pareciera que ni siquiera se llevan bien, ¿sí me entiendes? Como que pareciera que ni se dirigen la palabra. Y cuando tienen las cámaras enfrente es como que medio, como que se saluda como con timidez, como que no se conocen, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces sí está bastante raro. No tienen que ser mejores amigos para que fluya, pero para que ganen ni nada, pero sí influye mucho. O sea, algo de lo que se dice mucho en general en el deporte y en el béisbol es que una buena química en el dugout te hace ganar. Sin duda. Entonces aquí puede estar afectando eso. Sí, muchos, yo sé que el mismo Carlos y muchos aficionados de los Cubs, yo creo que algo que sostienen de este equipo que ganó la Serie Mundial para los Chicago Cubs en el 2016 es la relación que existió dentro y fuera del campo de juego, y no solamente en el dugout, sino que en las vidas sociales de esos jugadores. Estamos viendo un podcast que ha sacado Anthony Rizzo con David Ross y bastantes jugadores que están trayendo de ese equipo de 2006. Platican justamente de las relaciones extra cancha. Claro. Y esos, de una manera u otra, se trasladan al campo de juego y te lleva a esos resultados, ¿no?, que estás buscando. Sí, en la mayoría de las ocasiones es positivo. Son pocos los casos, pues, por ejemplo, bueno, ahorita se me viene uno en la mente que es muy famoso, que es Cristiano Ronaldo. Claro. Que es muy famoso cuando él dijo que él no necesita ser amigo de Christian Bale, de Gareth Bale. Él no necesita salir con Benzema ni nada de eso para ser competitivo y ir a ganar. Pero eso lo podía hacer Cristiano Ronaldo. No todo el mundo es Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Entonces, lo que aquí se maneja es que haya una buena conexión, una buena química en el equipo, porque si no, no va a funcionar, ¿sabes? Esos choques a veces de poderes internamente
termina dividiendo un equipo. Entonces, por ejemplo, obliga quizás a otros jugadores a tomar como una postura o quizás un ¿cómo se dice? Como un team, pues. Sí. Yo soy Team Lindor y yo soy Team Soto. Entonces, eso podría causar una división ahí en la organización que no es positiva, no es nada bueno. Entonces, hay que ver cómo maneja esto. Aquí es donde tiene que entrar el manager, Carlos Mendoza, y hacer el trabajo que le toca a él, quizás dominar esos hacer egos, las paces o ver algo. Cómo hacen para que funcionen y puedan obtener la victoria, porque algo está pasando, porque es un equipo que ha invertido muchísimo dinero. Sí, bastante dinero, y si hay una afición que exige y si no salen los resultados es vocal, es la afición de los New York Mets, que ya en las redes sociales están básicamente crucificando a Bo Bichette. No lo quieren, no entienden la razón por la cual los New York Mets contrataron a este jugador de los Toronto Blue Jays, pero bueno, lo que se espera es que no está ganando 15 millones, está ganando 40 millones. 40 o sea, es de millones los jugadores dólares mejores pagados de toda la liga. Entonces, de los Mets también. Entonces, la presión en Nueva York es incomparable a muchas otras franquicias, y esta ciudad te va a llamar la atención si es que te lo va a exigir, produciendo, y el exigimiento obviamente es de muy alto nivel, más cuando tienes como compañero de ciudad a los New York Yankees. Sí, y la prensa, todo eso supuestamente que es bastante hostil, ¿sabes? Sí. Yo no sé, no lo he vivido y no sé cómo se sentirá, pero sí supuestamente es algo que presiona mucho. La verdad que sí. Entonces la prensa, la fanaticada... ahora las redes sociales, se le tiene que sumar que veas en las redes sociales todo se inunda con tus fotos y videos hablando mal, entonces todo debe ser un poco bastante complicado. Y todo viene con la inversión, ¿no? Juan Soto, Bo Bichette, estás hablando ahí de ya $500 million que estás invirtiendo en solamente 2 jugadores, más lo que invirtieron alrededor del equipo. Entonces la presión existe en Nueva York, están en crisis, y con este equipo se puede decir por la cantidad de dinero que está invertido en el equipo, y las cosas no se ponen de nada fácil. ¿Crees tú que sea simplemente un momento o ya deberían saltar las alarmas como que qué está pasando? Para mí, como yo te dije, crisis. Para mí es crisis en Nueva York, porque estás hablando de un equipo que la temporada pasada ilusionó bastante a su fanaticada. Estaban en la postemporada, se veía muy bien, ofensivamente estaba produciendo. Y vas en la temporada baja, llega un jugador con alto renombre, inviertes en Bo Bichette, tienes a Juan Soto, la cantidad de dinero, piensas que le robaste su estrella a los Yankees, ahora puedes un poco como que presumirlo a la afición de los Yankees, y no te está respondiendo. Claro. Está quedando corto. El picheo es una de las rotaciones que, en mi opinión, debería de estar compitiendo al nivel de la de los Dodgers, y simplemente no lo está haciendo. Entonces, para mí sí es crisis, porque se me hace imposible pensar que con la llegada o el regreso de Juan Soto las cosas van a cambiar dramáticamente. Claro, y la división te está hablando que no va a ser un año sencillo. Atlanta está viviendo un gran momento, Miami está jugando bastante bien, vienen como cosechando ese éxito de la temporada 2025, que no fue un mal año. Filadelfia también sabemos que va a ser muy competitivo, entonces Washington está jugando bien, entonces no va a ser un año sencillo, no es que este mal momento ahorita en abril va a pasar desapercibido, porque si los demás equipos se mantienen igual peleando, te van a complicar bastante la tarea. Se van a quedar atrás, sin duda. Las cosas no mejoran para el equipo de Nueva York, las cosas se mantienen difíciles porque van a recibir al equipo de los Dodgers. Entonces, sí, puede ir de mal a peor, porque este equipo no te va a perdonar, y así las cosas para el equipo de los Mets. Y vamos a terminar con, si estamos hablando de una mala situación en Nueva York con los Mets, bueno, ahora una mucho más peor en lo que es la ciudad de Houston, con los Astros, con una racha ya de 6 o 7 partidos, 7 partidos consecutivos con derrota. Cuando hablábamos de un cambio generacional, yo pongo en primer lugar a los Astros, que sí, durante su era de dominio de campeonatos, con un poco de polémica obviamente, pero en ese momento, con esas estrellas, no han podido más
yo creo que el único que rescato es Peña, pero de ahí en adelante no han traído esos prospectos para este momento general, ese cambio generacional. Creo yo creo que también ha sido muy mal manejado lo que es su ¿cómo se llama? Su equipo, pues. Normalmente no suelen dar esos contratos multimillonarios y eso se entiende. Sí. Y quizás están confiando en su nueva generación, pero creo que ellos pudieron haber tenido un equipo mucho más competitivo por los próximos años, igual con Alex Bregman, Kai Torque, Jordan Álvarez, José Altuve. Creo que todavía era un equipo que podías mantener juntos y seguir compitiendo. Pero ellos optaron por el hecho de recibir algunos prospectos, cambiar aquí, votar allá, y no dar tanto dinero y simplemente seguir esa filosofía de seguir de Liga Menor. Hay que ver cómo responde Cam Smith, que es de los prospectos más llamativos que tiene este equipo. Pero el picheo es lo que más le ha afectado. Pues creo que parte del éxito de este equipo siempre fue la rotación. Anteriormente tuvieron caballos Justin Verlander, Gary Cole. Toda esa parte de la rotación era clave. En algún momento Dallas Keuchel. Pero entonces ahorita tienen Hunter Brown, que está lesionado, el mejor lanzador que tienen. Y ya el resto está lesionado, ya no han podido responder y tú ves que no tienen ni siquiera los lanzadores establecidos como tal para la rotación. Hoy puede abrir un relevista y mañana igual y no tienen esa constancia actualmente. Y esa responsabilidad, ¿no? Que carga Altuve, que carga Correa, para mí ya es mucha porque ya están en descendencia, ¿no? En su carrera, ya no están en su pick. Entonces, el equipo de Astros yo creo que le perjudicó bastante esa racha de 13 temporadas consecutivas entrando a la postemporada. Pierden la participación en la postemporada del año pasado y de ahí como que todo cae en descontrol, ¿no? Empieza las dudas de ahora qué hacemos, ¿no? Y ya llegamos a un punto donde no nos podemos confiar en el éxito que tuvimos en los últimos 10 más años. No, y de visitante se están viendo fatal. Una victoria y 8 derrotas hasta el momento, o sea, una locura total. Pero parte de esto es lo que te digo del picheo. Tienen una efectividad colectiva del picheo, la peor de todas las grandes ligas, es 6.49. Tienen un WAR negativo entre los pitchers de menos negativo de 0.8. El porcentaje de salvado, de inning lanzado, ¿sabes? Todo es el peor de todo el béisbol, ¿sabes? Los Astros de Houston actualmente tienen una crisis de picheo. Sí, sin duda, y no se va a mejorar, porque o sea, es la realidad del béisbol. Con tantos partidos día tras día, no te das el lujo, sino que hasta tal vez el break del Juego de las Estrellas para realmente reaccionar. Los movimientos se tienen que hacer ahorita, ¿no? Y si tienen que hacer intercambios, lo que sea, es muy necesario porque hay mucho trabajo que hacer dentro de esta organización, porque en el momento que ya no esté Correa, que ya no esté Altuve, con quién le pones, ¿no? La dependencia del futuro de este equipo. En su momento, como lo dije, Jeremy Peña se estaba viendo bien, pero es mucho peso de liderar una organización hacia el éxito a tan joven edad, ¿no? Sí, y no han podido aprovechar el gran inicio de Jordan Álvarez, el cubano también, que es parte fundamental de esta organización. Y está teniendo un inicio de MVP, pero no han podido saber aprovechar toda esa ofensiva que te ha aportado. Pues entonces, creo que también los jugadores claves a futuro, todo el peso va a recaer justamente en Jordan, en Jeremy y Cam Smith. Hay que ver cómo viene Cam Smith. Sí. Pero sí se han visto algunos prospectos que han sido como fracasos, se podría decir, ¿sabes? Como Billo, que Caban Billo, que nunca terminó de... Pobre Billo. Sí, exacto, pero entonces nunca, creo que el peso del papá, del apellido le fue muy difícil. No, y más en la organización, obviamente. Cuando piensas en Billo, piensas en Houston Astros. Entonces no pudo como capitalizar ni siquiera, entonces... Varios de los prospectos y jugadores de los que se espera mucho todavía no han podido responder. Exactamente. Bueno, la situación como lo mencionamos, para muchos equipos que esperabas que estuvieran en muy buenas posiciones, porque lo han estado haciendo los últimos años, porque han invertido bastante dinero o simplemente por jerarquía, están batallando esta temporada y es la situación, ¿no? En las grandes ligas, esperando que mejoren esos equipos, pero están sorprendiendo bastantes equipos que estaban
que no aspiraban a mucho a lo largo de Los Atléticos me parece que están haciendo las cosas bastante bien. Vienen de barrera a los Mets de Nueva York por primera vez en su historia. Vienen de ganarle también la serie a los Yankees, también con unas blanqueadas, un picheo increíble. Entonces están haciendo un gran trabajo, están compitiendo, se están metiendo en la pelea. Y creo que ahí es donde entra justamente lo que te digo de la buena gerencia. ¿Sabes? Están confiando en algunos de los prospectos, han hecho bien movimientos y de una vez lo han asegurado con buen dinero, sin necesidad de ser exagerado. ¿Sí me entiendes? Contratos de 60, 70 millones de dólares. Y ya se ve un equipo competitivo por los próximos 5 años. Es que es lo que tienen que producir un equipo competitivo, porque no vas a llegar a una casa de lujo en Las Vegas con un mal producto. Tienen que mejorar las cosas en los Atléticos para tener un muy buen producto en Las Vegas y llenen ese estadio nuevo. Y con eso terminamos la actividad de las grandes ligas, lo que fue el repaso de los Chicago Cubs y los Chicago White Sox. Y síganos en nuestros próximos episodios, porque vamos a hablar justamente de la actividad de los Chicago White Sox contra los Tampa Bay Rays y los Chicago Cubs enfrentándose a los Phillies de Filadelfia, y mucho más de qué hablar alrededor de las grandes ligas. Pero con las grandes ligas a un lado, también le queremos presentar lo que fue y lo que será a lo largo de esta temporada al nivel local en la ciudad de Chicago. Cobertura especial de una liga en lo que es el sur de la ciudad de Chicago, en Petrowski Park, en la liga del Benito Juárez Men's Baseball League. Estuvimos ahí este pasado fin de semana para lo que fue la fecha inaugural de esta temporada 2026, con mucha actividad, muchos equipos y mucho talento local con bastante nivel competitivo. Entonces, acompáñenos para dar un vistazo a lo que fue esa primera semana del Benito Juárez Men's Baseball League. Yes. Tal mi gente de Chingón Deportes Network. We are here at the Benito Juárez Men's Baseball League, and I'm here with Johnny Ramirez, the president of the league. Now, that opening ceremony was a little very emotional. Talk to me about what it was to have, one of your previous members who passed away and his family being part of the opening ceremony. Yeah, no, it was honestly emotional for me, because I've known Javier for a long time. So my uncle, who was supposed to throw out the first pitch, they were friends for, I think, over like 20 years. Gotcha. So Javier spent over 20 years in this league. Wow. So it was an honor to have his family here to fulfill that wish that he had when he passed away. So I think it was a good stepping stone for us leading into the season, to not forget of the people who put in all the work and the traditions here in the league. The lineage of the league, different families. We have Montoya with the Naranjeros. Yeah. Talk to me about, for you, how much of a responsibility was it to kind of keep that lineage, have the new generation be part of the league? Right. This league being in existence for 52 years, a lot of us come from family who used to play here. So, like, my uncles used to play here. La Barca has family who used to play, like Jesse, who's running it now. His dad used to play here. Like Montoya's, their dad used to play here. I mean, there's a ton of generational players who are here, and it's cool seeing now that the sons and the cousins are taking over, and the dads and the uncles are still here supporting. So I think that's also what gives that level of tradition to this league and community that we're looking for, that we've always had. So. How's it feel now that the first pitch was launched and now it's ready for a new season? Honestly, I think I'm excited. We did a lot of changes this year. We had podcast episodes. We did a tournament leading into this season, and I think everyone's excited for the season this year. A lot of competition, good teams in the league, and everyone's looking to win that championship. So now that we got things started for regular season, it's ready to go. It's go time now. We got teams coming back into the league. For example, Abarca, who's playing right now. How does it feel for teams who were probably in other leagues coming back and recognizing the the level of competition in here? Yeah. No, I think it's great for the league. It's what we wanted. It's all the changes we were doing to get that recognition, and it's good to see like teams like La Barca coming back, the White Sox coming back. Those are teams who were in this league for already a long time and had left, but now they're returning. They see the competition, they see the changes, so I'm excited because that brings our league up more. Yeah, man. Well, good luck for the rest of the season. Yeah. Johnny Ramirez, president of the Benito Juárez Men's Baseball League.
Con esas palabras emotivas del presidente Johnny Ramírez y un himno nacional bastante electricitante, le damos inicio a esta temporada 2026 del Benito Juárez Baseball League, iniciando con el partido entre Venezuela y La Barca. El picheo de La Barca limitando la ofensiva de Venezuela a pesar de 2 carreras impulsadas del equipo de Venezuela. El equipo de Abaca con un buen picheo y también bateo pudieron superar al equipo de Venezuela en este primer partido del Baseball League de Benito Juárez. La ofensiva impulsando al equipo de Abarca 5-2 el marcador final a favor de Abarca. Después en el otro parque, 8 Ballers contra Naranjeros en este partido cerrado, bastante emocionante, mucha ofensiva, pero al final del día 6-3 el marcador a favor de 8 Ballers en lo que fue unas jugadas impresionantes, esos sencillos, ese small ball del equipo 8 Ball que se junta con el equipo de Bravos para esta temporada y unirse para ser un equipo. Gana el primer partido de la temporada. Emocionante esa victoria 6-3. Ahora lo que fue White Sox, quien regresa al Benito Juárez Baseball League, se enfrentó a los Aztecs, pero va a tener que acoplarse a lo que es esta nueva liga, este nuevo regreso para los White Sox, que a pesar de bastante poder detrás de los bates, el viento no los favoreció. El picheo también fue muy limitado en lo que pudo hacer contra el ataque de los Aztecs, y de esa manera los Aztecs ganan 14-4 en este partido, demostrando lo que tienen ofensivamente el equipo de Aztecs. Y finalmente en lo que fue el parque de Petritsky, San Agustín le gana 8-1 a la Aduana. San Agustín buscando el segundo campeonato consecutivo en esta nueva edición de la temporada 2026 después de haber ganado el año pasado. Para otros resultados fuera de Petritsky Park en Little Village, los Pájaros pierden 17-4 contra los Bravos, y así los resultados que ven en pantalla de esta primera semana Opening Week de Benito Juárez Baseball Men's League.